Hola, hoy vamos a analizar el personaje del pingüino a partir de la información que se nos brinda en la serie, que difiere de las otras versiones de este personaje, tanto en los cómics como en películas y otras series como Gotham. Eh, entonces vamos al punto con ello. Hacia el final de la serie se nos presentan algunos datos extras sobre la infancia de este personaje. El amigo de Sofía Falcone induce a la mamá secuestrada del pingüino a una especie de hipnosis en la que ella revela información sobre la infancia de Oswald. Y a partir de esa información, Sofía le dice algo así como que tú has creado a ese monstruo, ¿no? Acusando a la madre de comportamiento delictivo y cruel de Oswald. Bueno, aquí permítame tener mis diferencias en la presunción diagnóstica de alguien cuya relación con la psicología de saber estar internado en Arkham. Bueno, el personaje ficticio, ¿no? Lo estuvo. Y de alguien que definitivamente no tiene una práctica ética de la psicología como su compañero, que le hizo la hipnosis forzada a la señora. Pero más allá, digamos, de la falta de credibilidad de estos personajes ficticios, eh, sí me gustaría aprovechar para destacar algunas diferencias sutiles entre lo que a veces llamamos psicópata o sociópata, que casi los utilizamos como sinónimos. Está bien, o sea, no está mal que nos refiramos así porque, digamos, cuando estamos hablando de un personaje público o en este caso de un personaje ficticio, es muy difícil hacer la diferencia entre uno y otro. Entonces es más práctico usar ambos términos indistintamente. Hecho este disclaimer, vamos a las diferencias y por qué no estoy tan de acuerdo con Sofía. Empecemos por lo que tienen en común. Los dos son considerados como trastornos de la personalidad antisocial dentro de lo que es el Manual Diagnóstico de Salud Mental vigente, que viene a ser el número 5, aprobado por la Asociación de Psiquiatría Americana, alias APA. Sí, la misma que te tortura con tus citas textuales en tu monografía. Entonces, eh, ambos son trastornos de personalidad. ¿Eso qué significa? Significa que no es una enfermedad, sino una manera de ser. Voy a compararlo con situaciones físicas para que se pueda comprender mejor. ¿Ya? Una enfermedad es, por ejemplo, cuando tú estás agripado, ¿no? Entonces, tienes un virus, ¿no? Tienes gripe, vas a estar con congestión nasal, etcétera. Entonces te van a mandar una serie de medicamentos, antibióticos, qué sé yo, atacan la sintomatología y recuperas tu salud. Ok. Pero algo muy distinto es, digamos, si tú lo que tienes es un tabique desviado. Entonces, sí, también es probable que eh, te congestiones con frecuencia o que tengas dificultades para hablar, que también tu voz sea nasal, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no es algo que se va a corregir con un medicamento. No significa que estás enfermo tampoco, sino que así es tu nariz. ¿Se puede corregir? Sí, ¿no? Porque es algo que puede causar problemas diversos, entonces sí se puede corregir, pero no es una enfermedad, ¿no? La manera de corregirla en este caso es una cirugía. Entonces, cuando hablamos de enfermedades de salud mental, lo que hablamos es algo que te está pasando en un momento de tu vida
con causas más o menos identificables, con un periodo de tiempo también identificable en el origen y que puede tener un término con el tratamiento, sea psicológico, psicofarmacológico o el que fuera, que sea indicado para la enfermedad y te curaste. Un trastorno de personalidad es una manera de ser, ¿no? Así como tu tabique se desvió al momento de nacer o en algún otro momento, tu manera de ser también se desvió de lo socialmente esperado, em, y tu personalidad puede generarte y a tu entorno distintos problemas. Entonces, dentro de estos trastornos de la personalidad, que no los vamos a enumerar porque no es una clase de psicodiagnóstico, este, están estos de trastorno de personalidad antisocial. Que es antisocial no en el sentido de que yo estoy en desacuerdo con las normas de una manera crítica, consciente, ¿no? O sea, no es que seas un punk o un emo, no, no va por ahí, sino va por el lado de que tienes dificultades o imposibilidad para generar empatía, para expresar emociones y que digamos, si no, esto no es corregido o cuidado, recordemos que no es curado, sino solamente corregido, cuidado, cambiado, tratado, controlado, abordado, etcétera, todo menos curado, em, puede llevar a comportamientos en conflicto con la ley, es decir, a cometer distintos tipos de delitos que pueden ir desde las estafas, que es lo más común, hasta acabar con la vida de una persona o de varias personas, ¿no? De hecho, suele asociarse este tipo de trastorno en conjunción con otros trastornos y a veces también de enfermedades en los que son los serial killers, ¿ok? Entonces, volvamos a estas dos palabras y a la presunción de Sofía respecto a qué le pasa a Oswald. Ella dice que su mamá lo creó. Si su mamá lo creó, entonces estaríamos hablando de un sociópata, es decir, de alguien que aprendió a tener este tipo de comportamientos, eh, y que, digamos, tiene estas características que ya mencioné de personalidad antisocial, pero que sí logra tener cierta empatía hacia personas muy cercanas, determinados familiares, pareja, etcétera. O sea, no está totalmente anulada la capacidad de empatía porque empezó a desarrollarla durante su infancia, solo que este proceso se cortó por el trastorno que sufre. Eh, tiene, tiende a expresar sus emociones de manera impulsiva, explosiva, y su comportamiento también suele de ser de esa manera, ¿no? Y cuando incurren en actos delictivos, suelen ser más impulsivos, ¿no? O menos organizados respecto a sus primos hermanos, voy a decir, que vendrían a ser los psicópatas. Un psicópata no es así por las condiciones ambientales, sino que tiene una predisposición genética, biológica, de su corporalidad, digamos, para tener esta predisposición a este comportamiento. Ellos sí carecen completamente de una empatía genuina, pero sí son capaces de fingirla muy bien, porque otra característica es que son manipuladores. Esto caracteriza en realidad a los dos tipos de antisociales, psicópatas y sociópatas. Pero sí, como decía, suelen ser un poquito más premeditados, ¿no? O sea, elaboran planes un poquito más sofisticados si es que incurren en comportamientos delictivos, eh, y suelen ser mucho más encantadores y manipuladores eh, respecto a los sociópatas que, digamos, sí tienen una capacidad de engatusar, sobre todo quienes se dedican a las estafas,
pero el psicópata lo tiene como que más desarrollado, ¿no? Entonces, volviendo a Oswald el Pingüino. eh, un dato importante que se nos da en esta retrospectiva de la memoria de la mamá es que él, en cuando era niño, tenía una mala relación con sus hermanos, él era el de en medio, y en un momento que él se resiente, porque están jugando a las escondidas en una zona inundable, este, los encierra y él sabe que está lloviendo. Llega a su casa, miente sobre el lugar donde están sus hermanos y finalmente pues sus hermanos fallecen ahogados. Esto en realidad se dio mm, antes de que su mamá hiciera nada para reforzar ese comportamiento. Entonces allí me parece que más bien estamos hablando que él ya tenía una predisposición biológica o genética, ¿no? Porque además nos muestran que en realidad no es muy diferenciado realmente el trato que da la madre a los tres hijos, ¿no? Quizás un poco con Oswald porque tiene el problema de la cojera. Al mayor, bueno, le encarga el cuidado de los menores, pero hasta allí no hay algo que nos muestre que realmente ella hizo algo para convertir a su hijo en el criminal que luego se convirtió. ¿Cuándo es el punto de quiebre de la señora? Es después de enterarse, ¿no? De lo que había sucedido entre Oswald y sus hermanos y cómo fallecieron sus otros dos hijos. Y ella toma la decisión, aconsejada o sorpresa por un delincuente, de comenzar a fomentar este comportamiento. Y esto es sumamente importante porque cuando hablamos de psicopatías, yo siempre he estado mencionando esta predisposición, pero esta predisposición, si es que es debidamente guiada, controlada, acompañada a lo largo de los años, eh, lleva y ha llevado, de hecho, a muchas personas a más bien al contrario, ser excelentes agentes de la ley, ¿no? O sea, hay muchas personas que se dedican a ciencias forenses, a investigación policíaca, etcétera, que tienen rasgos psicopáticos, lo que les permite entender el comportamiento criminal, pero gracias a una apropiada socialización, acompañamiento, cuidado, incluso aunque no haya sido intencional, pero que digamos se produjo este acompañamiento, esta guía, una sanción disciplinar en el momento apropiado, de la manera apropiada, hace que esta predisposición la reencauce hacia comportamientos y roles que son funcionales y útiles dentro de la sociedad. Lo que hace la mamá de Oswald es todo lo contrario, o sea, ya tenía un pequeño psicópata y comenzó a criarlo como un sociópata. Entonces, por eso es que posiblemente encontremos una combinación de ambos rasgos en Oswald, pero yo sí creo que hay dos cosas claves que nos presenta el personaje de la serie que nos hace pensar más en una predisposición genética que en algo aprendido o socialmente adquirido. La primera es que realmente tiene una total incapacidad de sentir empatía. Y lo vemos en su relación con los tres personajes más cercanos a él a lo largo de la serie, hasta los cuatro, diría yo. El primero con su madre, ¿no? Que la madre lo que le pide cuando se da cuenta que ya está perdiendo la memoria, ¿no? Que está entrando en un problema degenerativo de su salud mental, ella le pide que no la deje vivir en un estado vegetal. ¿Qué es lo que hace Osvaldo al final de la serie?
la mantiene conectada al tubo. Esto nos muestra, sea cual sea nuestra postura respecto a la eutanasia, nos muestra una total falta de empatía por parte de Oswald hacia su madre, que él siempre ha dicho que es como que la que más quería, pero no fue capaz de respetar ese deseo tan importante y básicamente para enrostrarle lo logré. O sea, no es tanto, no está preocupado él porque su mamá se sienta bien, porque su mamá no está sintiendo nada, está vegetal, sino él está cumpliendo su promesa. Ahí podría delatarnos algún rasgo narcisista, además de psicopático, ¿no? Él quiere demostrar que él sí fue capaz de cumplir lo que dijo. Luego, Sofía. Él en un momento están conversando a la salida del club, él se disculpa por haber favorecido su internamiento en Arkham, por haber sido desleal. No pasan ni 5 minutos y cuando va a rescatarlo Víctor, el chico que él tiene bajo su mando, Víctor le pregunta, ¿y Sofía? No, déjala. O sea, en 2 segundos la vuelve a traicionar, lo que nos demuestra que él en realidad estaba fingiendo culpa, pero no él estaba sintiendo culpa, que es otra característica psicopática, ¿no? La ausencia de culpa justamente por la ausencia de empatía. El tercero, que es clarísimo, es este Víctor. Creo que es la manera, es el final que le dan a Víctor, es la manera en que el guionista y el director nos quieren recordar que Oswald es absolutamente malvado, ¿no? Y que todo el tiempo estuvo fingiendo empatía, simpatía, afecto por el chico, pero que en realidad, o sea, es lo suficientemente calculador, que es el otro rasgo, para decir, no, este va a ser mi punto débil, así como secuestraron a mi vieja, este chivolo puede ser mi punto débil, no puedo tener ningún punto débil. Y finalmente, G3 y luego pensé 4, viene la cuarta vendría a ser su pareja. Lo que pasa es que es menos evidente porque ella tiene más recursos psicológicos y debilidades sociales y socioemocionales para interactuar con Oswald. Entonces, aunque él igual está siendo frío, controlador, la utiliza de múltiples maneras a ella. Ella sabe como que ir midiendo eso y entre comillas sacar provecho, aunque digamos, si hubiera una temporada 2 eso debería terminar mal para ella, pero digamos, ella tiene como que mejores recursos, ¿no? Para trabajar con él. A diferencia de Víctor, que se tragó completa la actuación de Oswald y de su mamá, que pensaba que ella había logrado controlarlo cuando en realidad lo único que logró fue exacerbar sus síntomas. Entonces, en conclusión, esta versión del pingüino, y destaco mucho que es esta versión del pingüino porque es bastante diferente y hasta cierto punto un poco más clara en cuanto a su historia de origen y personalidad. Eh, Vendría a ser lo que se denomina un psicópata, alguien que siempre tuvo esta predisposición, pero esta predisposición se exacerbó por la manera en que su mamá decidió afrontar la pérdida de sus otros 2 hijos a manos de Oswald. Si ella hubiera optado por otra manera de afrontarlo, donde él tuviera que aceptar las consecuencias de su acto, de repente siendo acusado, de repente siguiendo un juicio, cumpliendo alguna psicoterapia como forma este, de castigo, de sentencia, eh, quizás, no hubiera derivado en este tipo de comportamiento que luego
fue caracterizándolo y que fue típico de el personaje del pingüino en esta versión de la serie. De aquí lo que toca es analizar a Sofía Falcone y nos vemos.